Bueno, un bosque. Quiero recoger unas impresiones cómo es que este bosque es diferente al que visitamos ayer en la tarde. Y levantando la mano y con base en esas impresiones empezar a conocer su origen y luego algunos aspectos sobre su diversidad de especie y funcional y sus procesos ecológicos. Impresiones respecto a cómo difiere el bosque que vimos ayer. Yo señalé ayer algunas cosas de tomar en cuenta para determinar si un bosque pareciera ser maduro o no. Bien, vamos por partes. Árboles muy grandes es algo sencillo y obvio, claro. ¿Qué más? ¿Lianas? ¿Que las hay o no las hay? Las hay, pero delgaditas. Las hay, pero delgaditos. No hay tantas epífitas. No hay palmas, o casi no veo palmas. Menos epífitas, dijo Rob, que me parece que también hay menos epífitas. Aunque uno no sepa cuáles son las especies, uno ve que hay muchos árboles que son iguales. O sea, el mayor número de unas pocas especies. ¿Qué más? ¿Alguien que no? Especies pioneras, hay muchas especies pioneras. ¿Cuáles son? Las que están aquí en el sotobosque, melastomatáceas. No, melastomatáceas. ¿Alguna otra que le llame la atención, Consuelo? No importa si no hay, porque dice que usted no conoce esta flora. Piper. ¿Ah? Piper. Cecropia. Bueno, hay muchas piperáceas, esa es una melastomatácea. No, esta. ¿Dónde dice cecropia? Sí, No, sí puede ser, de acuerdo. esa es melastomatácea. Edgardo. Sí, o porón, no. Sí. Tenemos definitivamente un efecto de borde. Mayor porcentaje de luz. Puede ser, sí, eso. Aquí, si entramos al sotobosque acá, yo creo que habría que medirlo cerca del piso del bosque. Pero, reuniendo todas estas cosas, no hay árboles tan grandes como los que vimos ayer. Hay mayor densidad en general, o sea, un mayor número de árboles por unidad de área. Me parece que si hiciéramos la medición, que probablemente vamos a encontrar eso. Mayor abundancia. Mayor dominancia, sí. Bueno, densidad es abundancia por unidad de área. Menos dominante. Mayor dominancia. De la misma, de las mismas. Veamos este asunto de la dominancia de especies. Tomemos este acá, del fuste oscuro. Busquemos otros iguales a él del fuste oscuro. Ok. Allá. Allá abajo vimos la especie dominante del bosque maduro, Pentaquestra macroloba, ¿se acuerda? De la hoja finamente dividida o bipinada. Y aquí, gracias. Un 10. Aquí, busquémosla. Yo creo que yo no veo ni uno. Uno pequeño. Ahí tenemos uno pequeño. Pentacleta. Es un bosque, yo creo que todo lo que hemos enumerado nos va a decir que no es un bosque maduro, pero ¿cuál es el origen entonces de este bosque? Por regeneración. Sí. Uno entra a un sitio como este y con base en todas estas señales que hemos enumerado, uno va a llegar a deducir que no es un bosque maduro o definitivamente muy diferente al bosque original. Las cuestiones de pocas especies dominantes, entre otras,
son típicas de bosques secundarios creciendo en tierras en descanso o bien en una área abandonada, que creo que tomamos esta área que es una área abandonada. La primera vez que vinimos ya estaba así. Ya asumimos que es un potrero abandonado. Así que si dejamos de usar el potrero por donde hemos pasado, en 5 o 10 años podemos tener algo parecido a esto. Un bosque secundario. Bien, hemos estado hablando de mecanismo de... voy a cambiar la idea. ¿Cuál rasgo, característica de una especie es clave en cuanto a si aparece o es común o no en bosques secundarios como este? Empecemos desde el origen del proceso. El primer rasgo, la primera característica clave para que haya aquí colonización. Claro, la capacidad de dispersión. Acabamos de repasar varias ideas respecto a mecanismos de dispersión que en este paisaje están funcionando y mecanismos de dispersión, el de carapa, con roedores terrestres del bosque, que ha sido probablemente fuertemente impactado por la conversión del paisaje. ¿Qué mecanismo de dispersión por razonamiento esperaríamos encontrar con mayor frecuencia en un bosque secundario? O sea, una expectativa sencilla. Y de hecho es algo, sí, el viento. Y de hecho, aún en este paisaje, donde las especies dispersadas por viento en el bosque maduro original son un porcentaje pequeño de las especies, en un bosque estacional o seco, probablemente vamos a tener una proporción mucho mayor de especies dispersadas por viento. De donde viene Eliezer en Campeche, probablemente muchísimas más especies dispersadas por viento o dispersadas por mecanismo explosivo. Entonces resulta que este árbol de fuste oscuro, Ebochycia ferruginea, es dispersada por viento. Entonces pasamos del bosque original, con su gran diversidad de especies, con una gama de mecanismos de dispersión por vertebrados, a tener un bosque con la salvedad de que la especie dominante, la pentacletra que hemos mencionado, tiene dispersión explosiva. Pasamos de un bosque dominado por una especie dispersada por viento, y esto en este paisaje es muy común. Entonces un cambio funcional radical desde el punto de vista del mecanismo de dispersión, de la necesidad de poder, o las especies capaces de colonizar. Entonces, que por supuesto tiene implicaciones para las relaciones con la fauna. Entre la mayor parte de la biomasa aérea en este bosque no hay alimento para animales frugívoros. ¿De acuerdo? No hay alimento para animales frugívoros. O hay muchísimo menos alimento para animales frugívoros en este bosque que en el bosque original. Dependería, por ejemplo, del árbol que está en... Sí, y creo que, y además, podríamos dar una vuelta a ver si aquí encontramos plántulas de Dipteryx, pero no creo que aquí hay mucha regeneración de Dipteryx, ni siquiera. Crecimiento en bosques secundarios, sabemos que es muy rápido. Hay una rápida acumulación de biomasa de estructura vertical. En ese sentido, la recuperación del sistema es resiliente para establecer cobertura, para reponer biomasa
es menos resiliente en otros sentidos. Establece cobertura, crece rápido, repone biomasa, no repone tan rápidamente relaciones con la fauna en muchos casos. No todos los bosques secundarios son iguales, pero son tendencias generales que podemos observar. Media ponderada de la densidad de madera. Menor que en el bosque original, ligado con el crecimiento rápido, que las especies tienden a ser adquisitivas asociadas con la alta capacidad de dispersión está la característica adquisitiva de la especie. Si son adquisitivas, densidad de madera en términos relativos baja. La media ponderada de la comunidad en la densidad de madera, hemos visto datos en el aula donde he presentado tantas cosas este año que no recuerdo si nosotros los hemos visto. Pero esperan a una menor media ponderada de densidad de madera, media ponderada del área específica foliar. Mayor. Mayor, va con especies adquisitivas. Sí, yo tengo una duda. Sí, Fabio. La media ponderada de densidad de madera es menor porque la composición de especies cambió. No significa que una misma especie cambie su densidad de madera, sino es No. como conjunto de especies. Sí, es como conjunto de especies. Sabemos que si yo mido la densidad de una madera de una especie con diferentes edades, probablemente voy a encontrar que cambia con la edad. Pero realmente es un tema que no tenemos en este momento muy bien estudiado. Entonces es como rasgo funcional la densidad de madera De la especie. de las especies que estamos midiendo, Sí, las que nos van a determinar si la densidad es baja o es media, Sí. pero por la composición. sí. El cambio de composición y la tendencia, en lugar de tener aquí en este paisaje hemos estimado que hay 650 especies de árbol con estimadores estadísticos a partir de las parcelas donde tenemos la identificación completa. Aquí la idea es, en lugar de manejar conocimiento para cada una de las especies individuales, con cierto esfuerzo, eso sí, pero nosotros vamos hacia tener rasgos funcionales para 300. Con datos para 300 caracterizo la comunidad a través de la media ponderada, sin necesidad de tener conocimiento, sin necesidad de decirlo, bueno, hay bochicia y hay crotonsmithianus y aquí hay ingas y ahí parece un cimaruba y un virola sedífera. La media ponderada es más sencilla e integradora, si tenemos los datos de rasgos, por supuesto. Ciro. Sí, los estudios que hicieron donde indicaron que no había diferencias en bosques afectados por efecto de borde en la diversidad, pero sí fue afectada la composición. Este bosque no es o sea, la diversidad sí está afectada aquí. Pongamos, bueno, la diversidad de especies acá esperan que es mayor o menor que el bosque original. Menor. Mucho menor, bastante menor, sí. Una expectativa que 30 o 40 años de investigación en bosques secundarios nos hace manejar, ¿no? Porque viene de regeneración. Sí, y hay el número de especies adaptadas a la colonización rápida de un sitio abandonado, es una pequeña parte de estas 650 del paisaje, ¿no? Bien, ¿cuál era la otra pregunta, perdón? Un bosque como que está afectado por efectos de borde, que es más como remanente, o sea, es bosque remanente, ¿no? Ahí sí está afectado densidad de madera, la composición, pero no la diversidad de especies, en bosques rápidos, pongamos. Bueno, hablemos de eso, vamos a visitar un borde. Hay una pregunta para el grupo. ¿Este es un fragmento? ¿Dónde? Aquí. Ahí para allá.
Este es un fragmento de bosque. Ahí lo que les pido es que vayan a la definición de un fragmento. Es un parche, sí, pero es un fragmento. ¿Cuánto tiene el tamaño? Vamos a votar. ¿Quién dice que es un fragmento? Yo no voy a votar. ¿Cuánto mide? Para mí es un paisaje. No importa el tamaño. ¿Quién dice que es un fragmento? Yo no voy a votar. Levantando la mano sin miedo. No sé. Voy firmando. ¿Quién dice que no es un fragmento? Pero la clave es por qué. Creo que no. Un proceso de regeneración. Ya, exactamente es. ¿Ok? Pero es un parche. Es claro que es un parche. Los campos de piña son parches. En las áreas urbanas son parches. Sí. Los potreros son parches. Un fragmento es un remanente del bosque original. Y este no es un remanente del bosque original, sino que es un bosque nuevo. Y yo pienso que esto no es algo que simplemente, pedante. Yo creo que es algo ecológico ligado a de dónde viene este bosque. ¿Es un remanente del bosque original o es un bosque nuevo? Saber que algo es un remanente, un bosque nuevo, de ese conocimiento se desprende un montón de cosas sobre el valor para la conservación, las funciones ecológicas que se están cumpliendo, etc. Si el bosque secuestra o almacena carbono, todo esto se desprende de saber si es nuevo o si es un fragmento. Ryan, una pregunta. Este bosque no es un parche, pero puede ser fragmentar. Podemos fragmentar el bosque secundario, sí. Pero yo sí pienso que es clave diferenciar entre los remanentes de lo original y los parches, las áreas de bosque nuevo. Tiene razón, Hannah, sí, esto lo podemos fragmentar. Puedo hacer una franja de potrero por la parte baja y tengo 2 fragmentos del bosque secundario original. Pero hay que ir fragmento de bosque secundario, fragmento de bosque original. Buena observación. Algunas impresiones respecto a si este bosque va a llegar a ser igual al bosque original. Tomemos que el bosque original es muy altamente parecido al que vimos ayer. Cientos de años. Muchos años. ¿Parecido al de ayer? Bueno, sí, en estructura ya tenemos, la altura del dosel va para ser parecida a la altura del dosel del bosque original. El área basal en un bosque secundario puede llegar a ser mayor, tal vez inclusive la biomasa. Tenemos una composición de especies en este momento totalmente distinta. Totalmente distinta. Tibuchicia ferruginea puede vivir perfecto, me parece 80, 100 años o más. Entonces son 80, 100 años o más de dominancia por esta especie adquisitiva dispersada por viento. Entonces podría parecer el otro bosque solo dentro de cientos de años. ¿no? Yo creo que necesitamos plazos muy largos para que ya aparecen palmas. Aquí hay una de las palmas del bosque original que se llama Welsia, las hojas grandes. Y veo algunas, creo que hay un euterpe ahí, pero ojo que eso que es tan característico del bosque original, tenemos 20 años tal vez y apenas están apareciendo. Fíjense. Yo creo que nunca va a ser igual, porque eso es un tema que tenemos en Belice, por ejemplo, de dónde tenemos los mining, Minería. minerías.
que la excusa de los que hacen los EIAs para esos hombres es que después de algún rato el bosque se vuelve a su forma. Pero eso es la parte del bosque nada más. En la biodiversidad como tal, o de estos lugares, en mi opinión, nunca vuelve a ser igual, porque si pierden dentro de esas actividades muchas especies, muchos nativos que nunca vuelven a reemplazar. Bueno, las 3 especies que vimos abajo, habiendo hablado solamente de dispersión y un poquito de lo adquisitiva o conservadora de la especie con base en sus rasgos, ¿cuál de esas 3 es la más difícil para recuperar en un bosque secundario? La carapa. Empezando con la dispersión, si quisiéramos recuperar carapa y otras especies conservadoras dependientes de fauna silvestre para su dispersión, fauna silvestre terrestre, probablemente tendríamos que recolectar semilla y venir y colocar la semilla o reproducir en vivero. Entonces pueden haber cosas del bosque original que vamos a recuperar solamente a través de inversiones importantes en plantación. Entonces tenemos cobertura, tenemos biomasa, tenemos densidad, pero no tenemos muchas especies del bosque original, no tenemos la misma diversidad de especies, ni tenemos probablemente la diversidad funcional, no tenemos la misma media ponderada de rasgos funcionales claves. Algunas cosas se recuperan y otras no. Y eso en restauración es un punto clave. Algunas cosas se recuperan y otras no. Entonces, reforestación es totalmente diferente a restauración. Sí, claro. Claro que sí, no, sí. Bueno, yo creo la palabra restauración es una de esas que significa diferentes cosas para diferentes personas. Si por restaurar quiero un ecosistema parecido al original, eso obviamente es muy diferente a restauración. Es un proceso mucho más complicado. Sí, que requiere una inversión mucho mayor, sin ninguna duda. ¿Y dónde viene la silvicultura anóloga? Forestería. Forestería anóloga. Es como la reforestación, ¿no? Pero con intervención humana. Admito que a mí no me gusta, y empezando con que carece de fundamento científico. Me parece mucho la restauración. O sea, realmente Sí, yo creo, Yuri, mi opinión es que uno para empezar a saber qué se necesita hacer para restaurar un bosque, uno no necesita la forestería análoga. Eso es personal, pero es que es casi lo mismo. Lo único es que solo que la forestería análoga tiene un pseudo fundamento científico. claro, es que es difícil tratar de planificar la replicar un ecosistema. Bueno, ellos proponen una serie de rasgos que yo no tomaría ninguno de ellos, tomaría la ecología funcional, que sí tiene fundamento científico. Yo le criticaba mucho al profesor, por ejemplo, que esa lista que nos dio, yo no le encontraba fundamento. No. Le decía que tengo que medir esto y el otro, pero en base a qué, bueno, no me gusta las alturas y eso. Fabiola, y vaya a Google y busque publicaciones científicas de forestería análoga y no las hay. No las hay. Entonces, ¿algún otro comentario? Están haciendo restauración En Guanacaste. Sí, poniendo semillas. no sé si estarán haciendo eso, pero me imagino que sí. Yo no conozco bien todo lo que se está haciendo en Guanacaste, pero creo que se puede tomar como un gran proyecto de restauración de bosque seco. Y eso no es solo dejar el paisaje que se recupere, o sea, hay que invertir en el paisaje poniendo semillas La más. opción A es Sí. sí dejar que el paisaje se recupere, Es una opción. empezar a caracterizar lo que uno está consiguiendo a través de esa estrategia y diagnosticando inversiones adicionales que hay que hacer dependiendo de cuál es la meta del proyecto, ¿no?
si la meta del proyecto es algo parecido al bosque original o es simplemente secuestrar carbono, controlar erosión, depende de lo que... Claro. Pero nuevamente usted quiere muchas especies del bosque original, árboles, no, muy poco probable que van a aparecer en una sucesión secundaria. Exacto. Sobre todo en Guanacaste, donde las fuentes de semillas son muy limitadas. Por ejemplo, en la mata atlántica. Sí, Entonces, igual. o sea, Paisaje hay- relicto según la clasificación de McIntyre y Hobbs. ¿Sí? Menos del 10% de la cobertura. Aquí tenemos un 50% de cobertura. O sea, hay buenas fuentes de semillas. Tenemos bastante fauna.